¿Alguna vez has sentido un escalofrío jugando un juego que se supone que es para niños? Tal vez fue una melodía inquietante, un personaje que parecía demasiado siniestro o un lugar que simplemente te puso los pelos de punta. Pues no estás solo. Hoy vamos a explorar el iceberg de estos momentos más perturbadores en videojuegos familiares. Juegos con clasificación E10 o menor, que detrás de su apariencia inocente esconden secretos que podrían quitarte el sueño. Prepárate porque no volverás a ver estos juegos con los mismos ojos. ¿Estás listo? Comencemos. Gigas es el jefe final del RPG Earthbound para Super Nintendo. Es una entidad cósmica y malévola, representada como una fuerza caótica que ha perdido toda forma y cordura. En el juego, Gigas es la fuente de todo el mal que amenaza al mundo, pero lo que hace especial es cómo se presenta al jugador, no como un ser físico, sino como una representación del horror psicológico y existencial. Mad Piano se encuentra en el nivel Big Boss Aum, una de las áreas más tenebrosas del juego. Este nivel ya es conocido por su atmósfera sombría, con música espeluznante, fantasmas y habitaciones misteriosas. En una de las habitaciones de la mansión aparece tranquilo un piano. Al acercarse para examinarlo, quizá esperando un ítem o una interacción inofensiva, el piano cobra vida repentinamente. Comienza a mover de manera errática y agresiva, abriendo y cerrando su tapa como si tuviera dientes, persiguiéndote mientras suena un ruido metálico y caótico. Aparece en el nivel Jolly Rolly Bay, que es el primer nivel acuático de Super Mario 64. Se encuentra dentro de un barco hundido o nadando cerca de una cueva submarina. Al acercarse al barco sumergido, Unai aparece inesperadamente desde la oscuridad. Para muchos jugadores, especialmente niños de los 90, su tamaño desproporcionado, su diseño realista para la época y su movimiento impredecible fueron impactantes, generando miedo. La escalera infinita es un truco icónico de Super Mario 64. Este fenómeno ocurre cuando intentas subir las escaleras que llevan al último enfrentamiento con Bowser. Sin las 70 estrellas necesarias, aunque parece que estás avanzando, en realidad nunca llegas al final. Las escaleras te hacen retroceder en un bucle infinito. La experiencia está reforzada por la música que suena al fondo. El tema conocido como The Andel State es una versión de la canción Powerful, pero alterada, suena un efecto conocido como Spirit Tone. Este truco sonoro crea la ilusión que la música sigue subiendo de tono sin detenerse, lo que genera ansiedad y una sensación de desesperación en el jugador. En el lugar de bloquear la escena con un mensaje o una puerta cerrada, los desarrolladores usaron esta solución creativa para evitar que los jugadores llegaran al jefe final sin cumplir los requisitos. En Super Mario Galaxy 2, especialmente en el nivel Shiverbull Galaxy, si los jugadores detienen la cámara y observan hacia el horizonte del escenario, pueden notar la presencia de figuras oscuras humanoides que parecen estar observándolos desde lo alto de un acantilado. Estas figuras están estáticas y nunca interactúan con el jugador, aunque no tienen un papel directo con el gameplay. Su mera existencia es inquietante. A pesar de ser humanoides, los archivos del juego se refiere a estas figuras como Sky Trees, lo cual es desconcertante porque no parecen árboles en absoluto. Además, el fondo donde aparecen estas figuras está etiquetado como Bellow Hills Village en los archivos internos del juego, lo que añade una atmósfera aún más siniestra. El uso de la palabra hill es inusual para Nintendo, una compañía conocida por mantener un tono familiar y optimista. En Minecraft, cuando los jugadores exploran cuevas subterráneas, a veces escuchan sonidos ambientales que parecen salir de una película de terror. Estos sonidos, conocidos oficialmente como ambient sound, son efectos de audio alterados que se activan en ciertas condiciones dentro del juego, generalmente cuando estás en zonas oscuras o poco iluminadas. Incluso una mezcla de ruidos metálicos, susurros, lamentos y ecos que parecen seguir que algo te está acechando en la oscuridad. El misterio detrás de los Cave Sound han inspirado innumerables teorías y creepypastas en la comunidad de Minecraft. Los discos de música son objetos
objetos coleccionables que se pueden reproducir en un tocadiscos. La mayoría tiene música relajante, pero los discos 11 y 13 destacan por su tono inquietante y desconcertante. El disco 13 comienza con una música ambiental rota. La pieza está llena de eco, pasos y efectos de sonido que recuerdan a una cueva. A medida que avanza, se interrumpe abruptamente, lo que genera una sensación de algo incompleto o abandonado. El disco 11 es aún más perturbador. Contiene una grabación distorsionada que parece narrar la huida de alguien. Se escuchan sonidos de jadeos, pasos apresurados y lo que parece ser la manipulación de un objeto. El audio también incluye ruidos que sugieren la presencia de un enemigo cercano, como gruñidos o chasquidos, y termina abruptamente en medio de lo que parece ser un enfrentamiento. El carácter extraño y oscuro de los discos ha generado especulaciones entre los fans, quienes han tratado de encontrar un significado detrás de ello. En Undertale, el juego ofrece múltiples rutas dependiendo de las decisiones del jugador: Pacific, Neutral y Genocida. La ruta neutral ocurre cuando el jugador no cumple todos los requisitos para el final pacífico, como no perdonar o matar a ciertos personajes principales. El jefe final de esta ruta varía. Por el más icónico es Flowey en su forma Omega. Flowey es el primer personaje que encuentras en Undertale. Aunque al principio parece inofensivo, pronto revela su naturaleza sádica y manipuladora, burlándose del jugador constantemente. En la batalla final de la ruta neutral, Flowey usa el poder de las almas humanas atrapadas en el Underground para transformarse en Omega Flowey, un monstruoso ser compuesto por partes mecánicas y orgánicas. El Templo de las Sombras es uno de los lugares más oscuros y perturbadores en la leyenda de Zelda y la Ocarina del Tiempo. Accesible en la etapa adulta del juego, se encuentra en el centro de Kakariko y está repleto de elementos que sugieren un pasado macabro y violento. Su diseño, enemigos y música lo convierten en un lugar cargado de misterio y simbolismo. El Templo de las Sombras es un reflejo de los secretos más oscuros de Hyrule. Está lleno de referencias a torturas, ejecuciones y sacrificios, lo que sugiere que alguna vez fue un lugar utilizado para rituales sangrientos o como un centro de represión y control. Esto contrasta fuertemente con la imagen heroica y pacífica que normalmente se asocia con el rey. En Donkey Kong Country para NES, cuando pierdes todas tus vidas, aparece una pantalla de Game Over, que es muy diferente del tono alegre y aventurero del resto del juego. La escena muestra a Donkey Kong y Diddy Kong sentados con los hombros caídos, en un entorno oscuro y deprimente. Todo esto es acompañado de una música muy sombría llamada Game Over Theme, que refuerza la sensación de fracaso. El fondo es completamente negro, dando una sensación de vacío, como si todo se hubiera perdido. Los personajes lucen derrotados sin esperanza, lo que contrasta mucho con su actitud usual en el juego. La melodía es lenta, melancólica y utiliza instrumentos de tono bajo, como el piano y sintonizadores que generan un ambiente inquietante. Esta es una de las zonas más perturbadoras de Super Paper Mario, un juego que, a pesar de su estética colorida y su humor, tiene momentos que contrastan radicalmente en su tono habitual. Este río aparece en el inframundo del juego, conocido como Underworld, que es una versión del más allá para las almas que no pueden ascender al cielo de la historia, llamado Overtree. La música es uno de los aspectos más inquietantes de este nivel, incluso un coro distorsionado y sonidos que parecen gemidos o suspiros. Se han encontrado pistas de audio que, reproducidas al revés, suenan como voces humanas. Algunos jugadores han interpretado esto como un intento deliberado de los desarrolladores para incomodar. Este tipo de música es un contraste total con la banda sonora alegre que domina el resto del juego, haciendo que esta sección sea particularmente memorable y espeluznante. En Majora's Mask, Link es transportado al mundo de Termina, un lugar extraño y melancólico, donde la luna está destinada a estrellarse contra la Tierra en 3 días. Link tiene la misión de detener este evento apocalíptico, utilizando la Ocarina del Tiempo para retroceder el tiempo y recolectar las máscaras necesarias para vencer al villano principal, Skull Kid, poseído por la malévola máscara de Majora. El juego se caracteriza por su atmósfera oscura,
amargura, temas de pérdida, desesperación y un sentido constante de urgencia, ya que el reloj nunca se detiene. La posibilidad del fracaso, algo que rara vez es tan explícito en los videojuegos, se convierte en una realidad tangible en Majora's Mask. Totaka Song es una breve melodía de 19 notas creada por Kazumi Totaka, un compositor japonés de Nintendo. Lo curioso de esta canción es que aparece como un easter egg oculto en varios juegos donde Totaka trabajó como compositor. Por lo general está escondida en lugares donde el jugador debe interactuar con el entorno o esperar un tiempo específico para escucharla. Esta tradición comenzó en los años 90 y continúa fascinando a los fans hasta el día de hoy. Para un juego de Kirby conocido por sus colores brillantes y su tono infantil, Zero es un cambio drástico. La imagen del ojo gigante sangrando y movimientos con violencia contrastan con todo lo que los jugadores esperan de la franquicia. Su diseño impactante ha sido interpretado como una representación del mal puro y el horror cósmico. Zero representa el núcleo del mal que corrompe a los personajes y mundos del universo de Kirby. Su conexión con Dark Mage lo convierten en una entidad que no solo busca conquistar, sino también eliminar a toda luz y felicidad. Muchos jugadores que llegaron a este jefe se sintieron impactados por la violencia visual y el contraste total. Esto marcó a Zero como uno de los jefes más perturbadores de la era de Super Nintendo. En Metroid Fusion, Sae-X actúa como un antagonista que persigue activamente al jugador durante el transcurso del juego, aunque no siempre está presente. Su existencia se siente constantemente, ya que puede aparecer en cualquier momento sin previo aviso. Esto genera un nivel de ansiedad elevado y mantiene al jugador en un estado de alerta permanente. En ciertos momentos, Sae-X patrulla áreas del mapa. Si el jugador entra en su rango de visión, Sae-X comenzará a perseguirlo, disparando con un Ice Beam capaz de congelar instantáneamente y causando un daño masivo. Durante estos encuentros el jugador no puede enfrentar directamente, ya que sus armas actuales son inútiles. La única opción es esconderse o escapar. Los encuentros son los momentos más tensos del juego, ya que requieren que el jugador se mueva silenciosamente para evitar ser detectado. Si Samus es descubierta, la persecución que sigue es frenética y en muchos casos mortal. Un adorable y colorido juego de plataformas inspirado en clásicos como Super Mario 64 y Banjo-Kazooie. Los jugadores controlan a Headkit, quien viaja por diferentes mundos para recolectar Time Paints y reparar su nave espacial. El juego, aunque mayormente alegre y con un tono humorístico, sorprende a los jugadores al introducir elementos de horror en ciertas secciones, siendo la más destacada la misión de Vanessa Manor. El nivel tiene lugar en la región de Subcom Forest, un área oscura y misteriosa gobernada por el siniestro Snatcher. Como parte de un trato con este personaje, Headkit debe infiltrarse en la mansión de Vanessa, una figura fantasmal y aterradora, para recuperar una pieza del contrato que necesita. A diferencia del resto del juego, esta misión cambia radicalmente de tono y mecánicas. En lugar de enfocarse en plataformas y exploración, el nivel se convierte en una experiencia de horror de supervivencia. La pintura que da acceso al nivel Latte Level Lamp en Super Mario 64 ha sido objeto de especulación y teorías desde hace años. Al igual que otras pinturas en el castillo de Peach, esta actúa como un portal al nivel correspondiente, pero lo que hace que destaque es un diseño particular. A diferencia de las pinturas más coloridas y amigables, esta tiene un rostro rojo y amarillo con un diseño que parece estar vivo. Muchos jugadores la describen como inquietante. Cuando la PlayStation no logra leer un disco, en lugar de mostrar un mensaje claro de error, la consola podía emitir una combinación de sonidos distorsionados y erráticos, acompañados de un fondo negro o azul. Estos sonidos, creados por el intento de la consola que interpreta datos corruptos, parecían una mezcla de tonos metálicos, pulsaciones graves y ecos mecánicos, algo completamente diferente al resto de la experiencia PlayStation. La parte más inquietante es como estos sonidos parecieran inteligentes o deliberados, como si la consola estuviera intentando comunicarse de una manera abstracta.
La Red Scream of Death, conocida como la pantalla roja de la muerte, es uno de los elementos más inquietantes y recordados por los jugadores de la era de la PlayStation 2. Apareció en situaciones específicas cuando intentabas ejecutar un disco no compatible o dañado, incluyendo copias piratas de juegos, discos de música con errores o DVDs ilegibles. Yoomer es uno de esos elementos que parecen sacados directamente de una pesadilla, completamente fuera de lugar en un título infantil. Este extraño personaje aparece en el juego educativo SpongeBob Save the Day, desarrollado por algún estudio poco conocido y lanzado como un producto educativo para niños pequeños. Yoomer es un modelo 3D que sobresale como un error de diseño en el mundo. No parece estar relacionado con la estética de Bob Esponja o con los personajes del universo del programa. Es una figura humanoide con una cara fija y una sonrisa inquietante, que tiene un aire perturbador por lo fuera de lugar que está. Su piel es pálida con proporciones caricaturescas que no encajan en el estilo de animación del juego, lo que genera una sensación de incomodidad. Este fenómeno está rodeado de misterio y es una de las historias más extrañas dentro de Roblox. Una plataforma, aunque orientada principalmente a un público joven, no está exenta de eventos inquietantes. El término hace referencia a informes de jugadores que afirman haber encontrado servidores o mensajes dentro de Roblox que contienen este texto. Generó miedo en algunos jugadores, especialmente entre los más jóvenes, quienes temían perder su cuenta o ser hackeados. También contribuyeron al creciente interés en los misterios y leyendas urbanas dentro de Roblox, lo que llevó a la creación de videos de YouTube y foros dedicados a investigar el caso. El evento se activa si en el menú principal de la Game Boy cámara seleccionas una opción incorrecta o intentas acceder a una función que no está disponible. En lugar de recibir un mensaje de error típico, el juego te muestra un rostro extraño y deforme que ocupa toda la pantalla, acompañado del texto "Who are you running from?". Este rostro, conocido por los fans como rostro fantasma o simplemente The Face, tiene una calidad inquietante debido a las limitaciones gráficas de la Game Boy, que lo hace parecer abstracto y grotesco. Algunos jugadores recuerdan haber visto más de un rostro diferente en esta situación, lo que llevó a especulaciones que había múltiples versiones ocultas. Cuando pierdes todas tus vidas en la versión estadounidense del juego, en lugar de una pantalla de Game Over relativamente neutra o incluso esperanzadora, te encuentras con un diseño completamente distinto. La pantalla muestra a Sonic en un gesto de derrota, rodeado por un fondo negro que se siente opresivo. Sin embargo, lo que más destaca es la música que acompaña esta pantalla. La música que suena durante las batallas contra los jefes en la versión estadounidense es una pieza electrónica sombría y opresiva. Está compuesta por Spring Nils, quien se encargó de la banda sonora en América del Norte, a diferencia de la versión japonesa o europea, que tiene un tono más ligero y acelerado. El Boss Team utiliza sonidos metálicos y repetitivos que evocan una sensación de tensión y desesperación. El tema parece reflejar una lucha contra el tiempo, con un ritmo que sugiere inminente peligro y la amenaza de un fracaso catastrófico. En la versión original de La Leyenda de Zelda y la Ocarina del Tiempo, lanzado en 1998 para la Nintendo 64, la música del Templo de Fuego incluía cánticos islámicos reales. Estos cánticos eran parte de un efecto ambiental diseñado para dar al templo una atmósfera mística y espiritual. Sin embargo, este elemento termina siendo una de las decisiones más controvertidas en la historia de la franquicia. La música fue completamente reemplazada por un track instrumental que eliminó los cánticos. Esto se debió a quejas por parte de la comunidad islámica, quienes consideraron ofensivo el uso de un canto sagrado en un entorno ficticio y poco respetuoso. La política de Nintendo, que evita cualquier contenido que pudiera ser considerado culturalmente inapropiado.
simple vista, Taiko no Tatsujin es una franquicia alegre y colorida centrada en la música rítmica, ideal para jugadores de todas las edades. Sin embargo, hay una canción en particular que destaca por su inquietante atmósfera. Esta pieza, incluida como una canción jugable, no solo tiene un tono extraño, sino que también encierra una atmósfera perturbadora. La canción está presentada como si fuera cantada desde el punto de vista de una inteligencia artificial que despierta y se da cuenta de su existencia. A medida que avanza la letra, se puede interpretar temas como aislamiento, desesperación y un inquietante deseo de conexión con la humanidad. El título mismo puede interpretarse como Fresh AI, reforzando la idea de una inteligencia que comienza a cobrar conciencia. Lo que hace que esta canción sea tan inquietante no es solo el contexto, sino también el tono de la música. Comienza con un ritmo alegre y mecánico, pero rápidamente evoluciona hacia sonidos desordenados y casi discordantes, como si la IA estuviera fallando o sufriendo un colapso. Esto, combinado con voces robóticas y efectos sonoros fuera de lugar, crea un efecto perturbador para el jugador. Además, en algunos foros de la comunidad, los fanáticos han señalado que ciertas frases de la canción se pueden interpretar como gritos de auxilio o una protesta de la IA al darse cuenta de que está atrapada en un bucle eterno. Esto añade una capa de terror psicológico que pocos esperan encontrar en un juego tan colorido y desenfadado. En Stray, un juego que mayormente se percibe como una experiencia relajante y entrañable al controlar a un gato perdido en una ciudad cyberpunk. Los jugadores no se esperan un giro tan oscuro como el nivel de las alcantarillas. Este capítulo introduce una atmósfera opresiva y momentos de auténtico terror que destacan drásticamente del resto del juego. Desde el momento en que entras en las alcantarillas, el ambiente cambia por completo. Estás rodeado de paredes húmedas y cubiertas de una sustancia extraña que parece viva. Los colores brillantes y vibrantes del mundo exterior son reemplazados por una paleta oscura y sombría que te hace sentir atrapado y vulnerable. Las luces son escasas y las sombras juegan con tu imaginación mientras avanzas. El terror no solo proviene del entorno, sino también de las criaturas conocidas como Zurks, pequeños organismos biológicos que persiguen incansablemente al jugador. Al principio del juego, los Zurks ya habían aparecido como una amenaza moderada, pero en las alcantarillas se transforman en un enemigo mucho más mortal. Lo más inquietante de los Zurks es que se mueven en hordas y son increíblemente rápidos. Si logran alcanzarte, tu destino está sellado. Esto te obliga a mantenerte en constante movimiento y planear cada paso cuidadosamente mientras atraviesas corredores oscuros y sin salida. A primera vista, Super Mario 3D Land parece ser un juego completamente inocente y colorido, lleno de aventuras emocionantes y un diseño vibrante, como cualquier juego de Mario. Sin embargo, el nivel 4 del mundo 4 sorprende por su cambio repentino hacia una atmósfera más oscura. Este nivel se desarrolla en una casa embrujada, un escenario recurrente en los juegos de Mario, pero aquí los elementos inquietantes se llevan a otro nivel. El juego debe navegar en un ambiente sombrío y lleno de plataformas flotantes, mientras es perseguido por un enorme búho. Este fantasma no solo es gigantesco, sino que también su movimiento lento pero imparable crea una sensación constante de peligro. A diferencia de los búhos normales, que a menudo son pequeños y fáciles de evitar, este Big Boo tiene una presencia abrumadora que genera tensión. Lo que hace que este nivel sea tan inquietante es que rompe con la norma del juego. Super Mario 3D Land está lleno de niveles brillantes y felices, por lo que el cambio de una atmósfera oscura y opresiva toma completamente por sorpresa a los jugadores. En un juego como Yoshi Crafted World, conocido por su estética adorable y escenarios hechos de materiales como papel, tela y cartón, uno no esperaría encontrarse con un nivel que parezca sacado de una película de terror para niños. Sin embargo, el nivel rompe con esa atmósfera alegre y ofrece una experiencia sorprendentemente inquietante. El nivel se desarrolla en un entorno oscuro y sombrío, donde la iluminación es limitada a unas pocas fuentes de luz. Desde el momento en que comienza,
te sientes fuera de lugar. La música, normalmente alegre y juguetona, es sustituida por un tema más denso que incorpora sonidos que generan ansiedad, como ruidos graves y ecos extraños. El principal peligro de este nivel son las sombras vivientes que persiguen a Yoshi sin descanso. Estas criaturas no pueden ser derrotadas, lo que genera una constante sensación de vulnerabilidad. A medida que te adentras en el nivel, las sombras comienzan a aparecer de manera más agresiva, acechándose desde la oscuridad e invadiendo los pocos lugares iluminados que tienes para sentirte seguro. El diseño de las sombras es totalmente diferente al estilo habitual del juego. Tienen formas y movimientos erráticos que las hacen parecer entidades fuera de lugar. Esto, combinado con la sensación de aislamiento y música ambiental, crea una atmósfera que es inquietante incluso para los adultos. El apagón de Luigi Mansion es uno de los momentos más tensos e inesperados del juego. Destaca como una de las experiencias más aterradoras en un título orientado a un público familiar. Este evento ocurre después de que Luigi capture a un fantasma clave, pero en lugar de avanzar hacia la resolución del juego, todo da un giro inesperado. De repente, toda la mansión queda completamente a oscuras. Las luces que normalmente iluminaban la habitación y reducían la aparición de fantasmas se apagan, dejando al jugador en un estado de vulnerabilidad. La música del juego también cambia, adoptando un tono más sombrío y cargado de tensión, intensificando la atmósfera inquietante. Durante el apagón, el número de fantasmas que aparece en la mansión aumenta drásticamente. Habitaciones que antes parecían seguras ahora están infestadas de enemigos, obligando al jugador a navegar con cuidado y buscando estrategias para evitar ser rodeado. Esta es la primera vez que Luigi se enfrenta a una amenaza tan abrumadora, reforzando su papel como un héroe que debe superar sus miedos. En la versión japonesa de Paper Mario y la Puerta Milenaria hay un momento inquietante que se siente completamente fuera de lugar. Este título es conocido por su humor ligero y sus vibrantes personajes, pero esta escena muestra un lado oscuro y sombrío que pocos esperaban. La escena tiene lugar en una de las partes más misteriosas del juego, el capítulo relacionado con el teatro y los eventos sobrenaturales. Durante este segmento, un Toad aparentemente desaparece en circunstancias sospechosas. En la versión japonesa, los diálogos y el contexto dan a entender que el Toad podría haber sido asesinado, algo que fue suavizado en las localizaciones occidentales. Cuando Mario y sus compañeros investigan, los personajes hablan sobre un Toad que no responde y que no se encuentra por ningún lado. En la versión japonesa, algunos NPC hacen comentarios sombríos, como que ya no lo veremos más o está más allá de nuestro alcance. Este lenguaje, junto con la atmósfera melancólica del teatro, insinúa que ha ocurrido algo terrible. En una parte del escenario se puede encontrar lo que parece ser un rastro de sangre o un líquido sospechoso en la versión japonesa. Aunque nunca se muestra explícitamente un cadáver, el juego sugiere que el Toad sufrió un destino fatal. En las versiones internacionalizadas, este rastro fue cambiado por algo menos perturbador, como una mancha genérica. En Pokémon Platino, los jugadores exploran el mundo Distorsión, una dimensión alternativa creada para ser el hogar de Giratina. Este lugar es conocido por su diseño extraño, con terrenos flotantes, gravedad que desafía las leyes de la física y un ambiente general de desorientación. Pero lo que realmente marcó a muchos jugadores fue el jumpscare de Giratina, que llega de forma totalmente inesperada. Mientras avanzas en el mundo Distorsión, todo parece estar envuelto en un silencio inquietante, roto solo por la música etérea y los efectos de sonido del entorno. Sin previo aviso, Giratina aparece directamente frente a la pantalla, acompañado de un grito fuerte y distorsionado que rompe la atmósfera de calma tensa. Este momento es tan abrupto que deja a muchos jugadores congelados, especialmente si no lo veían venir. Es uno de los momentos más oscuros y simbólicos de Epic Mickey, un videojuego que sorprendentemente está lleno de subtextos inquietantes y temas maduros. Este personaje, conocido como el reloj de la torre, se presenta como una entidad mecánica animada que sirve como jefe en una de las etapas del juego. El Clock Tower tiene un diseño aterrador a pesar de ser un objeto mecánico. Sus enormes ojos amarillos brillantes, dientes metálicos y
movimientos descoordinados generan una sensación de incomodidad. Esto contrasta directamente con el tono normalmente amigable y alegre que esperarías de un juego relacionado con Mickey Mouse. El ambiente en el que se encuentra el Clock Tower es sombrío, con un tono gris y oscuro que refuerza el carácter opresivo de esta pelea. Las luces parpadeantes y la música escalofriante intensifican la atmósfera. Es un elemento oscuro y curioso que ha circulado entre las comunidades de fans de Nintendo y los interesados en el iceberg de contenido misterioso. Aunque Nintendo Labo fue diseñado como un conjunto creativo y familiar, supuestamente incluye un misterioso easter egg o fallo relacionado con las funcionalidades de las luces dentro de los minijuegos o experiencias del kit. El término hace alusión a un supuesto momento del juego en el que se accede a una escena inexistente, algo que nunca aparece en un gameplay estándar. Los jugadores que investigaron esta fase se encontraron con teorías y experiencias anecdotivas que giran en torno a glitches, manipulaciones de archivos o detalles inquietantes ocultos por los desarrolladores. La frase "no such a thing" aparece en discusiones de foros sobre errores. Algunos jugadores informaron haber encontrado este mensaje al intentar acceder a ubicaciones o secuencias de eventos fuera del orden esperado. Sin embargo, su aparición no ha sido confirmada oficialmente, lo que ha llevado a la especulación de que podría tratarse de contenido cortado, una línea de código sobrante o incluso un engaño colectivo. Es un juego en línea enfocado en aventuras y resolución de puzzles, donde los jugadores exploran diferentes islas con temáticas únicas. En 2007, una actualización de juego introdujo elementos relacionados con el folclore y lo paranormal, incluyendo referencias a criaturas míticas como el Jersey Devil, que es una figura del folclore de Estados Unidos, que se describe como una criatura demoníaca con cuerpo de canguro, cabeza de caballo, alas de murciélago y garras afiladas. Según la leyenda, nació como el 13º hijo de una mujer llamada Mother Letts, quien lo maldijo debido a la pobreza y desesperación. La criatura es conocida por acechar los Pines Barrens de Nueva Jersey, provocando miedo a los habitantes locales. Aunque no está confirmado oficialmente, los rumores sugieren que el Jersey Devil hizo una breve aparición en una isla del juego en 2007, posiblemente en un evento especial de Halloween. Ha sido objeto de especulación y teorías en la comunidad de videojuegos debido a sus rumores relacionados con contenido inapropiado presuntamente escondido en los archivos del juego. Fue lanzado en PlayStation en 2001. El juego, destinado a un público infantil, presenta una aventura relativamente simple como gráficos y humor acordes a la serie animada. Sin embargo, los rumores sobre imágenes obscenas surgieron en foros y comunidades de internet como 4chan y Reddit años después de su lanzamiento. El Sega CD, una expansión del Sega Genesis, incluía una funcionalidad para reproducir discos compactos de música, además de juegos. Cuando se insertaba un disco que no era compatible o había un problema con la lectura del disco, el sistema mostraba un mensaje de error en la pantalla. Sin embargo, va más allá de un simple mensaje técnico. Los rumores y leyendas urbanas sugieren que ciertas copias de los juegos o unidades de Sega CD podían mostrar errores visuales y auditivos inesperados que resultaban extrañamente inquietantes. Es un colorido y amigable juego de carreras basado en la popularidad de Ryan, un joven youtuber conocido por su contenido infantil. Sin embargo, este juego aparentemente inocente ganó notoriedad en foros de internet debido a su extraño y perturbador glitch. En ciertas copias, el juego, principalmente en versiones para PC, jugadores han reportado encontrar una textura inquietante que sustituye el rostro de algunos personajes. Esta textura
se asemeja a un rostro humanoide con costuras irregulares, como si el rostro estuviera cosido de manera grotesca. Lego Island es un videojuego de mundo abierto lanzado en 1997. Es recordado por su atmósfera alegre, su humor característico y la libertad de explorar la isla construida con Lego. Sin embargo, los fans han especulado durante años sobre un supuesto final malo, eliminado del juego. El rumor surgió en foros de discusión en los primeros años de la década de los 2000. Según estas teorías, el final malo estaría relacionado con el villano principal del juego. Este personaje es un ladrón que escapa de la cárcel y causa caos en la isla. Algunos creen que si el jugador falla repentinamente en detenerlo, se activa un final alternativo que muestra el colapso de la isla y su trasfondo en un desolado páramo. El Game Boy Player es un accesorio lanzado para Nintendo GameCube que permite a los jugadores disfrutar de juegos de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance en su televisor. Requiere un disco de inicio especial para funcionar que sincroniza el hardware del Game Boy Play con la consola. El Not Connect Error es un mensaje de error real que puede aparecer si el disco de inicio del Game Boy Player no detecta correctamente el hardware acoplado al GameCube. Sin embargo, lo que lo vuelve interesante para el iceberg son los reportes y rumores de eventos extraños asociados con el error, como pantalla negra con audio distorsionado, imagen glitchada, ecos de voces, susurros de juegos corruptos. Son imágenes gráficas diseñadas para la transición de las batallas en el juego, pero que no fueron asignadas a ningún enemigo o evento específico. En Modern 3, los fondos de pantalla suelen ser psicodélicos y dinámicos, reflejando los temas emocionales y los estados de ánimo del combate. Los fondos no utilizados, sin embargo, tienen características que se sienten fuera de lugar o demasiado inquietantes, incluso para los estándares del juego. Cuando los usuarios dejaban la consola original del Xbox en la pantalla principal de la interfaz inicial por un tiempo prolongado, comenzaban a reproducir sonidos misteriosos y perturbadores. Estos sonidos eran ambientales y extraños, incluyendo susurros, zumbidos distorsionados y ruidos electrónicos. La naturaleza de estos sonidos eran muy diferentes del resto de la experiencia de la consola, generando una sensación de incomodidad. Lego Island fue uno de los primeros videojuegos en 3D ambientado en el universo Lego. Fue lanzado en 1997 para PC y estaba dirigido a un público infantil. El jugador podía explorar libremente la isla, interactuar con personajes, construir cosas, todo acompañado de música alegre y una atmósfera amigable. Pero en medio de todo ese color y diversión hay un lugar que nunca fue explorado del todo. En el extremo de la isla, oculta detrás de unas formaciones rocosas, hay una cueva sin nombre. No aparece en el mapa y no tiene ninguna función relacionada con la historia principal ni con las misiones secundarias. Al entrar no hay música, no hay personajes, solo un silencio incómodo, interrumpido por gotas de agua lejanas y un eco muy leve. La cámara se aleja extremadamente, como si intentara mostrarte algo, pero no hay nada. Muchos jugadores la descubren por accidente mientras exploran y coinciden en una sensación. Esto no está bien. Algunos creen que la cueva era parte de un evento oculto que se activa si el jugador pasaba cierto número de días sin dormir o sin cerrar el juego. Nunca se ha confirmado. Otros aseguran haber visto una figura en las sombras, aunque no hay evidencia concreta. Hay quien dice que si entras a la cueva y te quedas quieto por 5 minutos, puedes escuchar un susurro digital, como una voz en reversa, pero
de nuevo es parte del mito. La cueva no da miedo por lo que muestra, sino por lo que oculta: su aislamiento total del resto del juego, el silencio absoluto cuando todo el juego tiene música animada y la sensación de que algo debería pasar pero no pasa. Muchos lo llaman el vacío del Lego Island, un rincón sin propósito. El tema alternativo del Rey León de Super Nintendo. Hay un nivel llamado Hakuna Matata, o también conocido como el nivel del árbol, donde se utiliza una canción animada y rítmica con efectos de sonido vocal que acompaña a la música con tono alegre tipo Disney. Sin embargo, algunos jugadores descubrieron que si se activan ciertos trucos o si se usan emuladores con configuraciones alteradas, es posible acceder a una versión alternativa de este tema, que suena más lenta, distorsionada y con sonidos vocales inquietantes y fuera de lugar. Las voces suenan deformadas, como si fueran lamentos o gruñidos apagados, creando un ambiente muy incómodo para un juego infantil. La melodía cambia a un tono alegre a algo sombrío, más parecida a una canción glitchada o corrompida. Muchos jugadores aseguran que este tema alternativo aparece tras errores del cartucho o tras dejar el juego pausado por mucho tiempo, pero no hay confirmación oficial. Algunos creen que es un archivo beta olvidado que fue dejado en el juego sin deshabilitar completamente. Otros piensan que se trata de un error del chip de sonido de la Super Nintendo, que puede reproducir versiones corruptas de audio si hay sobrecarga o lectura errónea. También hay teorías más oscuras, que era una prueba de audio descartada que nunca debió oírse, o incluso un easter egg maldito. Se dice que las grabaciones se encuentran por el internet de esta versión alternativa. Algunas versiones muestran cómo los efectos de sonido se mezclan mal, creando un ritmo errático y las voces se vuelven casi monstruosas. Teddy Bear Box Message, Nicktoons Attack of the Toy Box. Es un videojuego lanzado en el 2007 que reúne a personajes infantiles icónicos de Nickelodeon como Bob Esponja, Jimmy Neutron, Timmy Turner y otros. El juego es colorido, toques de humor, acción ligera y sin contenido oscuro en apariencia. Durante uno de los niveles industriales del juego se pueden encontrar unas cajas decoradas con un tierno osito de peluche. Son cajas normales que pueden romperse como otras en el juego y no parecen tener nada especial. Sin embargo, algunos jugadores descubrieron que si interactúas repetidamente con estas cajas, rompiéndolas en un orden determinado o pasando por ciertas condiciones, se activa un mensaje oculto de audio. El contenido del mensaje varía ligeramente entre plataformas. La voz es robótica, distorsionada y con un tono apagado, completamente fuera del lugar dentro del juego. Suena como si viniera de un prototipo sin editar, o peor aún, como una broma interna que no debió llegar al producto final. En un juego para niños, escuchar una frase como "no confíes en el oso" o "estás siendo observado" en voz robótica crea una sensación de amenaza e incomodidad. No hay registros oficiales por parte de los desarrolladores que explique este mensaje. Nunca se ha abordado en entrevistas ni aparece en documentación o manuales de juego. Algunos creen que era una línea de prueba que nunca fue eliminada. Otros afirman que es un easter egg creepypasta, es decir, algo deliberadamente perturbador escondido a propósito por los desarrolladores como una broma interna. También existe la teoría de que se relaciona con un personaje descartado, un juguete oso asesino que nunca se implementó. Este mensaje se convirtió en una leyenda urbana digital. Muchos jugadores pensaron que era solo un rumor, hasta que comenzaron a compartirse grabaciones reales en foros como Reddit y YouTube. Se ha convertido en uno de los ejemplos clásicos de momentos creepy involucrados en juegos para niños. Mensaje oculto
del acorde A6. James Sessions es un simulador musical lanzado para Nintendo 10 en 2007 que permite a los jugadores tocar la guitarra usando los botones y la pantalla táctil. Aunque es un juego totalmente orientado al público general, dentro de la comunidad surgió un misterio muy extraño, una supuesta grabación oculta que se activa al tocar un acorde específico, A6. Esto pasa bajo ciertas condiciones. Se descubrió gracias a fanáticos que experimentaban con secuencias de acordes no comunes. Para activar este mensaje oculto, según los informes, debes estar en modo freestyle. El jugador debe tocar una secuencia específica de acordes. Después de mantener el A6 durante unos segundos, el audio se distorsiona por un breve instante y se escucha un susurro leve y extraño. Aquí es donde el misterio toma fuerza. Al analizar el audio en software de edición, muchos afirman que el mensaje suena como un susurro en inglés que dice ¿por qué sigues aquí? Otras versiones dicen que simplemente suena como una mezcla de voces entrecortadas, casi demoníacas, difíciles de entender, como si fueran grabaciones invertidas o glitch. Los fans que han descompilado los archivos del juego encontraron una pista de audio que no está enlazada en ningún menú visible del juego. Este archivo tiene una duración de apenas 1.5 segundos y contiene un sonido claramente diferente al resto del soundtrack. Es una mezcla de cuerdas distorsionadas y un eco profundo que genera incomodidad. Pero esto fue intencional. Hay varias teorías. La teoría 1 dice que fue una broma interna del desarrollador, un easter egg no documentado para quienes exploran a fondo el juego. La teoría 2 dice que fue una prueba de audio que accidentalmente quedó en la versión final del cartucho. Y la última teoría es un contenido deliberadamente inquietante agregado como experimento para ver si alguien lo encontraría. No existe confirmación oficial de Ubisoft o de los desarrolladores al respecto. Mapa contaminado de Bianco Hills. En Super Mario Sunshine, cada nivel comienza con un área cubierta por una especie de pintura tóxica que representa la corrupción que Bowser Jr. ha causado como Mario Oscuro. Sin embargo, dentro del código del juego se descubrió un mapa no utilizado de Bianco Hills, el primer nivel del juego donde toda la zona está cubierta por una contaminación aún más densa, oscura y expansiva que la que se ve en el juego final. Esta versión del mapa fue encontrada mientras analizaban archivos del código original. A diferencia del mapa jugable, no hay NPC, no hay música alegre y todo parece sumido en un extraño silencio ambiental. En lugar del lodo colorido típico del juego, la sustancia que cubre el terreno es un tono negro púrpura, con un efecto visual más viscoso y tétrico. El agua en el nivel tiene un color más turbio, verde enfermizo y provoca daño inmediato al tocar. Hay una teoría espeluznante que el mapa iba a representar un final mal, donde Mario no lograba salvar la isla del fin. No hay evidencia de esto, pero la estética inquietante del mapa abandonado alimenta estas especulaciones. Final de la versión 1.0, Drum to Life The Next Chapter. Al terminar el juego parece que todo ha salido bien. Los personajes llamados Raposa regresan a su aldea. El mal desapareció y se da a entender que el protagonista, el héroe que dibujaste, cumplió su misión. Pero en los últimos minutos se presenta una escena muy ambigua. Se ve a una niña en un hospital. Está en coma, conectada a una máquina. Se sugiere que todo el universo del juego podría ser una fantasía creada en su mente para sobrellevar el trauma de un accidente automovilístico donde perdió a sus padres. En la versión 1.0 del juego, el final es mucho más explícito, perturbador y desgarrador emocionalmente. Esto es lo que ocurre. Tras vencer al villano, el juego nos muestra un regreso feliz. En su lugar, la pantalla se oscurece y se escucha un pitido constante, como un monitor cardíaco plano. Se muestra a la niña
muriendo lentamente en una camilla de hospital. La cámara se aleja mientras una enfermera cubre su cuerpo con una sábana. En una mano aún sostiene un dibujo, el mismo personaje que tú creaste al inicio del juego. El juego termina con un fundido a negro y el texto: le diste alegría en sus últimos días. Muchos consideran que el final fue retirado por ser demasiado oscuro y devastador para un juego clasificado como E. Las teorías indican que los desarrolladores querían representar el poder de la imaginación como escape emocional de la vida real, pero lo hicieron de una forma que impactó demasiado a quienes lo vieron. Solo unas pocas copias físicas de la primera edición contienen esta versión, lo que lo convierte en un final perdido. Figura cubierta de sangre. Little Big Planet es un juego de plataformas y creación, lanzado originalmente en 2008. Su estilo artístico hecho a mano, su adorable protagonista y la música alegre lo convirtieron en un clásico familiar. Sin embargo, como muchos juegos, pasó por varias etapas de desarrollo, y es aquí donde aparece algo que no tiene nada de infantil. Durante la exploración de archivos de prototipos filtrados del juego, se descubrió un modelo oculto y sin usar de un Zack Person. A simple vista parece una skin alternativa, pero al activarla el aspecto era grotesco. El cuerpo entero estaba cubierto de manchas oscuras y salpicaduras rojas, como si estuviera empapado en sangre. Los ojos eran totalmente negros, sin vida ni expresión. Tenían animaciones incompletas, pero una en particular mostraba al personaje cayendo al suelo y contorsionándose ligeramente, como si sufriera. Aunque nunca fue incluido en la versión final, esta figura es uno de esos elementos que contrasta fuertemente con el espíritu de Little Big Planet, un recuerdo perturbador de cómo incluso los juegos más bonitos pueden ocultar cosas realmente oscuras durante su desarrollo. NISTES es el nombre de un archivo interno encontrado en una versión de desarrollo de Little Big Planet Karting. Este archivo jamás debió ser visible para los jugadores, pero fue descubierto. Al ejecutar el nivel asociado a este archivo, los jugadores encontraron algo completamente fuera de tono con la estética feliz del juego. Ambiente totalmente oscuro, con niebla pesada y colores grises rojos apagados. No hay música, solo un zumbido grave constante. El escenario es vacío, sin enemigos, sin monedas, sin checkpoints, solo el jugador y una pista sin destino. Luces parpadeantes y efectos visuales de glitch, como si el nivel estuviera dañado. A mitad del recorrido se escucha una risa distorsionada que no proviene del personaje del jugador ni de ningún NPC. Algunos aseguran que al llegar al final de la pista, si lo consigues, el juego crashea o te regresa al menú sin explicación. Textura de sangre Rabbids Coding. Se trata de un juego gratuito y educativo lanzado por Ubisoft para enseñar los conceptos básicos de la programación utilizando a los famosos Rabbids, esos conejos locos que hacen cosas absurdas y gritan todo el tiempo. El juego tiene un diseño muy colorido, humorístico y amigable. En 2021, algunos fans que revisaban los archivos internos del juego para aprender cómo estaba estructurado, se toparon con una textura oculta con sangre. La imagen no es visible durante el gameplay normal en ningún menú, pero se encuentra en el directorio de texturas del juego. Pero te preguntas, ¿cómo es la textura? Es un charco rojo oscuro con apariencia de sangre seca. Tiene un diseño realista, muy diferente al estilo caricaturesco del resto del juego. Algunos aseguran que incluso hay gotas salpicadas en el borde. Se desconoce si estaba pensado para alguna animación, pero no está asociada a ningún objeto visible del juego. Esto es perturbador porque no hay absolutamente ningún motivo para que exista una textura con sangre en un juego donde el objetivo es arrastrar bloques de código para que los Rabbids limpien baños o recojan zanahorias. El contraste es tan grande que genera incomodidad y plantea preguntas sobre qué más podría haber oculto o qué cambio sufrió el juego antes de su lanzamiento final. Defcon 4. Jump Star Baby es parte de la reconocida franquicia Jump Star, una serie de juegos
dispositivos educativos desarrollados para niños de entre 9 meses a 3 años. Están diseñados para enseñar cosas simples como colores, sonidos de animales, formas y primeras palabras con una estética alegre y amigable. Sin embargo, circula un reporte inquietante en foros de internet y comunidades de icebergs. Durante una copia rara o defectuosa de Jumpstart Baby, ciertos usuarios aseguran que al inicio del juego, en lugar del menú principal o la animación con animales sonrientes, aparece una pantalla negra con un texto rojo que decía DEFCON 4, acompañado de un pitido agudo constante. En términos militares, DEFCON, Defense Readiness Condition, es un sistema que indica el nivel de preparación ante una amenaza nuclear. DEFCON 5, paz absoluta. DEFCON 4, mayor vigilancia. DEFCON 1, guerra nuclear inminente. Es completamente inapropiado que esta referencia aparezca en juegos dirigidos a bebés. Se rumorea que un ex empleado del estudio dejó este huevo de Pascua como protesta por las condiciones laborales. La naturaleza del mensaje sería una advertencia simbólica. Y así es como llegamos al final de este AI. No olvides en darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima batalla.